Sí, muchas gracias Patricia Gómez, gracias David Arbona, arquitecto, urbanista, de Casa Ya. Vamos a ver si ustedes nos ayudan a entender qué es lo que sigue pasando en los barrios La Ciénega y Los Guandules con el asunto del proceso de desalojo y en algunos casos de negociación entre Urbe, la entidad público-privada que tiene a su cargo despejar las márgenes de los ríos. ¿Cuál es la situación, Patricia, ahora mismo? Bueno, la situación es de mucha incertidumbre, hay que decir, porque el proceso generó unas expectativas inicialmente que no se han estado manifestando en la comunidad, ni la gente la ha estado viendo cómo se vendió el proyecto inicialmente. Entonces, de pensar que te podían reubicar a una zona como se hizo el proceso de la Barquita, o de pensar que tú ibas a salir a una mejor condición de vida, de repente hay familias que ahora mismo no saben dónde van a ir. O sea, hay familias que tienen una declaratoria de área verde, donde tienen 30, 15, no sé cuántos años viviendo ahí, y de repente te llega una declaratoria de área verde, o tú eres inquilina, o eres propietaria y aparece como inquilina, o simplemente no aparece. Es una situación compleja, tanto en La Ciénaga como en Los Guandules, y que ha traído divisiones en la comunidad entre los propietarios y los inquilinos, generando conflicto y una distorsión de todo el proceso que lo que genera es incertidumbre. Y ahora mismo familias que nosotros hemos hecho un levantamiento con entrevistas a profundidad de los casos que quedan ahí, que están ahí, algunos de los que han salido, y la manera en que se ha llevado el proceso ha sido muy abrumador para la familia, muy atropellante, de manera que la familia no sienten que este proyecto, que podría ser un salto para ellos. ¿Qué cantidad de familias ya han sido? Hasta ahora alrededor de 400 familias. Han sido en Los desalojadas Guandules. ya. Sí. Los Guandules. Y ya físicamente se percibe, se percibe en el área, se percibe en el y las autoridades han empezado a construir una avenida, la avenida Orilla del Río, pero eso está en proyecto. Pero eso está en proyecto. Eso está en proyecto, sí. ¿Y cuántas faltan? Alrededor de 800, 900. Falta mucho más que la que falta. Ahí está La Ciénega. Falta completar el tramo de los Guandules y continuar en La Ciénaga. En La Ciénaga. En La Ciénaga son alrededor de 480, 500 familias más. Ya. Sí. ¿A qué usted atribuyen el hecho de que el gobierno no haya continuado con el camino que inició con el traslado de la Barquita? La Barquita, el gobierno se anotó muchísimos puntos con esto. Sí. Porque por primera vez se construía primero alojamientos para la gente, luego se hizo pacíficamente, y bueno, para mucha gente se llevaron los servicios a la nueva área de vivienda de la gente, Sí. Lo cual no se ha hecho aquí. Aquí se le está dando dinero, ¿verdad? Sí. Pagándole Dinero y qué de cantidad. O sea, porque hay que ver. Porque si se ponen a evaluar lo que cuesta una casa a la orilla del río, es muy poco. No le van a dar donde vivir que no sea en otra condición similar. Entonces, por eso es que nosotros enfatizamos que lo que se está haciendo es trasladando el déficit habitacional a otro lugar. Si una gente que vive en una zona de riesgo, que el río le inunda la vivienda cuando llueve, y se muda a un área donde hay deslizamiento, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿en qué se redujo el déficit ahí? Claro. Se está trasladando la pobreza. Sí, se está la trasladando la pobreza, el pobreza. riesgo, la Sí, vulnerabilidad. Sí, perdón, David, tú que eres arquitecto y urbanista, en donde se levantó la Barquita, ¿habría terreno suficiente para muchísimo. paulatinamente ir levantando edificios de apartamentos Sí, para alojar a esos desalojados? Realmente, O potenciales desalojados. nosotros, en el año pasado, nosotros hicimos, cuando surgió el anuncio de que, cuando se tomó la decisión de que solamente se iba a indemnizar, o sea, que solamente se le iba a entregar dinero a la familia, nosotros hicimos junto a las organizaciones sociales una serie de propuestas, recomendaciones a Urbe. Por un lado,
El tema de la indemnización no es una opción, o sea, una opción que funciona. Lo único que amerita cierto acompañamiento previo a la entrega de dinero y post también, ver cómo se invierte ese dinero y cuál es la cantidad de dinero que se le da. Pero por otro lado, hay mucho terreno. O sea, por ejemplo, nosotros hicimos un levantamiento de viviendas en venta y en alquiler en toda la zona alrededor de Domingo Sabio, pensando en las familias que se quieren quedar en la zona, que por cuestiones de trabajo, por cuestiones incluso de cómo se maneja en el día a día, de conocimiento de la identidad, digamos, se mantuviera dentro de la zona. Y ubicamos también solares en Villamella, ubicamos solares por La Barquita. Digo yo que lo ideal sería La Barquita porque están los servicios, claro, servicios médicos, hay servicios médicos, está la escuela, iglesia, INAIPI. Y los servicios básicos están ahí disponibles. Exactamente. Y realmente, de alguna manera, esto evidencia no es solamente la urbe, o sea, yo no lo veo de esa manera, pero evidencia la falta del Estado de pensar en una política pública urbana que resuelve el problema de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. En el Distrito Nacional esa cifra es muy alta, estamos hablando de 200,000 y pico de familias. Sí, pero ¿cuántos edificios habría que construir? Ustedes dicen que cuántos que faltan de los potenciales desalojados. Son varias etapas. De la etapa de la franja del río, que tiene que ver con la construcción de la avenida, faltan alrededor de 800 a 1,000, casi 1,000. Perdón. Son en total 1,200 familias, o sea que van 400, faltan 700, 800 familias. Ahora, hay una segunda etapa que tiene que ver con cómo el proyecto va a dotar de servicios, o sea, estamos hablando de infraestructura de agua potable, de drenaje sanitario, que implica ampliar avenidas que corren perpendicular a la avenida del río. En esa segunda fase hay entre 600 y 800 familias. Adicionales. Entonces estamos hablando de 2,000 familias. El proyecto contempla 2,000 familias. Ustedes evidentemente que conocen bastante esto, tienen una experiencia acumulada en esto. ¿Qué ha pasado con la gente? Porque la verdad es que no hemos visto una respuesta de resistencia de las familias afectadas de manera masiva, como en otros procesos sí que se han visto en el país. Bueno, se ha fragmentado el tejido social ahí. Cuando tú pones en discusión al propietario de una vivienda con el inquilino, hay una fracción ahí, se le está dando un dinero de 200 y tantos miles a los inquilinos y a los propietarios le llevan a que el valor material de la casa sea 18, 9, 25, lo que según la estructura se entienda que valga, genera una división, el inquilino va a agarrarle el dinero y se va. Una de las cosas que han dicho es que había personas que tenían varias casas. Sí, eso sucede porque hay un mercado informal de alquilado. vivienda. De hecho, incluso anunciar el proyecto y que no haya un acompañamiento en el territorio hace que se abra la oportunidad para gente que se aprovecha. Eso siempre va a pasar. También pasa que cuando tú anuncias que va a indemnizar a 2,000 familias, el mercado informal, todas las viviendas suben de precio. O sea, funciona igual que el mercado inmobiliario. O sea, hay una especulación, hay un juego ahí también. Todo eso sí, además todo que hay que diferenciar entre una familia que tiene una vivienda, tuvo que salir por la misma situación de vulnerabilidad y con ella paga donde vive, a una persona que tiene 5 y 6 viviendas, que a lo mejor eso es lo único que tiene también para sostenerse. O sea, que no lo podemos encasillar en la categoría. Eso es un negocio sin ver caso por caso. Claro. O sea, merita un acompañamiento de caso por caso para ver la realidad de lo que está pasando ahí y poder, en consecuencia, no vulnerar derechos y poder ser justo en este y actuar sentido. en conjunto. Pero los casos más urgentes, o sea, de personas que sus vidas están en riesgo por vivir tan cerca de las márgenes de los ríos. Son esas las que... ¿Como cuántas ustedes lo cuantificarían? Son esas las familias que están saliendo. Son esas las que están sacando. Son esas las que viven arriba, casi de arriba del río. Y de esas familias, para que se entienda un poquito, por ejemplo, el tema del miedo y de la incertidumbre que decía Patricia, en algunos recorridos nosotros nos hemos encontrado con personas que dicen, no, yo prefiero seguir viviendo aquí. Nosotros decimos, pero tú estás en una situación de vulnerabilidad. Sí, pero yo sé dónde yo estoy, yo sé lo... Y además nadie llega ahí porque quiere. Exacto. Sí, exactamente. Es preferible vivir en otros lugares, ¿verdad? Que está ahí es porque no tiene otra alternativa. No, y además hay que decir algo, en el mismo documento que la familia firma
a la Sí. urbe, se le etiqueta de invasores. Y si hay un conocimiento claro que todos tenemos, incluso hay textos escritos, es que esas familias que viven en los Guandules y la Ciénaga fueron asentadas inicialmente por Trujillo y luego por Balaguer en varios desalojos que se hicieron del centro de la ciudad. Fueron familias depositadas Por el ahí mismo estado. con un solar, madera y 50 pesos, tenga, espere su marido para que le... Así, literalmente. Como lo ahí. hacía Balaguer. Sí, existe un texto por ahí, los excluidos de la zona norte, que son familias que fueron llevadas literalmente a vivir en esas zonas de los guandules, que ahora se han ¿Por qué ensanchado nacen pobres? Claro. con el crecimiento, los años, las familias y los migrantes que vienen del campo también por la situación del campo. Sí. Se ha ensanchado, pero igual o sea, no se puede decir, llegaron, invadieron. De hecho, eso Claro, tiene una historia de... no hay una responsabilidad Ese del terreno Estado. tiene una historia De injusticia. no, de conflicto de suelo con los Vicini. Balaguer en un momento lo expropió y se emitieron varios decretos de expropiación para declararlo de utilidad pública, y hoy día se está trabajando en función no sé si desconociendo esos decretos de expropiación de Balaguer y negociando con las familias que inicialmente eran propietarias, cuando ya eso tiene más de 30 años Sí. ocupado. Sí, ustedes tienen portan unas camisetas, ¿qué es lo que dice? Municipio.do. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que Casa Ya está reclamando? Cuéntenos un poquito. Bueno, brevemente, porque se nos acaba el sí, tiempo. pero quiero decir antes de hablar de municipio.de, es hablar de la situación en la que están las familias en declaratoria de áreas verdes y hacer un llamado a que se ponga atención a esto, se vaya a ver caso por caso, porque va a ser muy penoso dejar familias en las calles con la sombrilla de que ahí hubieron personas que llegaron después del censo y entonces se mezcla una cosa con la otra. Esto es O sea, necesario. un llamado a José Miguel A González, González Cuadra González e incluso si tiene que intervenir una autoridad superior, que lo hagan, porque no es posible que en un proyecto que se ha vendido con tanta, y que nosotros entendemos que es urgente, y se ha vendido como con tantas buenas expectativas que se tienen de él, se queden familias lamentablemente en la calle, literalmente. Y que el proyecto es bueno. Sí, O sea, el proyecto, sí. o sea, tú mencionabas ahorita que la barquita El proyecto tiene es necesario servicio y equipamiento. bueno, pero esto es pretende necesario, tener sí. servicio y Sí, pero equipamiento si los más que no pobres. existe y mejorar lo que Pero existe. si los más pobres, o sea, los que vivieron ahí, Pero si ese no es más- el claro, problema, es un poco ese es el problema. drama. Es un poco el drama. Ahora, ahí hay que tiempo, no se le pregunto yo a benefician, ustedes, ¿hay no se tiempo benefician quienes saben. todavía para rectificar ahí? Claro que sí. Claro que sí. Pero que ustedes llamarían la atención para que se construyan los apartamentos necesarios o empezar, Ahora mismo hay que- empezar por 2 o 3 Ahora mismo- para meter Hay que a la hablar, hay que gente. hablar con la gente, porque si la gente puede comprar en una zona de la misma zona norte ahí, en una zona que esté en menos riesgo, menos vulnerabilidad, Pero ¿qué es lo que le va a puedan comprar, dar, Patricia? le puedan ¿Con dar qué? con qué. Porque ¿Con qué hasta va a ahora si comprar? te dan como propietario, te dan 50,000, ¿qué tú vas a hacer? Pero 200,000. la gente que a los vimos el inquilinos. lunes ¿Qué usted va a movilizándose, hacer lo con que eso? pedían era casa ya. Claro, lo que sea, Sí. una vivienda. eso Sí, es ellos piden una interesante. vivienda. No dinero. Eso es Exacto. interesante porque hay organizaciones dentro de la Ciénaga que no quieren que se repitan algunas de las injusticias que se han repetido en los guandules. Entonces, la manifestación de ese día era precisamente eso, no queremos que Hay se nos mayor nivel de maltrate, organización ahí, ¿no? queremos que se nos trate con dignidad, independientemente de cuál sea el caso. El Estado tiene que actuar con responsabilidad y respetando los derechos de las personas que están ahí. Entonces ellos se están movilizando con ese reclamo. Queremos dignidad, queremos que se nos trate justamente, no queremos ir a la incertidumbre, queremos ir de un hogar a otro hogar, o sea, de una casa a otra casa. No necesariamente eso significa que el Estado tenga que construirla, ni que el Estado sea el que le tenga que... Ay, no. ojalá aparezcan Que unos hay un chelitos para que le acompañamiento. hagan casa a esa gente. Sí, yo lo que entiendo es que debería ampliarse. Yo pienso que sí. ¿Cómo es que se llama? El La radio- barquita. Sí. Oh, O la Hay iglesia. apartamentos en la Pero, barquita, ¿eh? porque el problema central es que el Estado
no tiene una política. No hay una política clara. De Se soluciones contradice. al déficit habitacional de los, Sí, los indigentes casi, porque para vivir a la orilla del río, sabiendo lo que eso significa, en un país en el que el día más claro llueve, Ya. hay que ser un desamparado totalmente. Claro. Pero el Estado no tiene política para No, eso. se contradice. Aquel plan Te piloto hace que Boca pensábamos de que hace un modelo. Cachón, hace Mesopotamia, hace la barquita y en Domingo Sabio cambia Sí, el la Mesopotamia discurso. es un proyecto muy justo, ¿verdad? Boca de Cachón, la barquita. Pero Hay aquí una se realidad paró. ahí también, con los salarios que gana la gente de los barrios, trabajando en los ayuntamientos o de manera informal, en esa zona pagan entre 700 a 2,000 pesos, como mucho, De alquiler. de alquiler. Imagínense viviendo en otra zona que un alquiler No, le eso suba. está claro, eso no resuelve ningún problema. Señores, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Bueno, Muchísimas gracias por su participación y mil gracias a ustedes, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, por su amable atención. Aquí termina esta entrega de 1+1 y mañana es viernes, pero volveremos a estar aquí con otra entrega de su programa, su telediario 1+1.